10 aves de cordilleras, si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona el ventisquero, hay que recorrer callando los atajos del silencio y cortar por las orillas de los lagos cumbreños. Mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. La viuda blanca en su grupa, la maldición del arriero, llevó mi viejo esa noche a robar el ganado ajeno junto al paso de Atacama, a la entrada del invierno. Le preguntaron a golpes y él respondió con silencios. Los guardias cordilleranos clavaron su cruz al viento. Los Ángeles, Santa Fe fueron nombres del infierno. Hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuatrero. Mi madre escondió la cara cuando el lobo volvió del cerro. Y arriba en la cordillera la noche entraba en sus huesos. El que fue tan hombre y solo llevó la muerte en su arreo. Nosotros cruzamos hoy con un rebaño del bueno, arriba en la cordillera. No nos vio cruzar ni el viento, con qué orgullo de querría si ahora llegara a saberlo. Pero el viento no más sabe dónde se durmió mi viejo con su pena de hombre pobre y 2 balas en el pecho. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de conversaciones que hemos preparado especialmente para ustedes, aquellos fanáticos de la literatura, de los libros, de la dinámica literaria de nuestra provincia, de nuestro territorio, y aquellos que de alguna manera están ahí encontrándose con este espacio que estamos transmitiendo desde las plataformas de la Corporación Cultural de Talagante y también la municipalidad. Nos encontraremos durante este mes con distintos actores relevantes en las letras de nuestra comuna, de nuestra provincia y también de nuestro país. Por supuesto, durante todo el mes de octubre estará dedicado a homenajear gran parte de las letras de nuestro territorio y también la de nuestros escritores más destacados. Iniciamos hace algunos días el primer ciclo, el primer encuentro, lamentando la partida de uno de los más grandes músicos de nuestra tierra, escritor, ensayista, periodista y que deja un tremendo legado. Nos referimos a Patricio Mans, a quien dedicamos este mes de octubre, por supuesto, dedicado fundamentalmente a reconocer el trabajo literario de artistas, gestores y creadores locales. Hoy nos vamos a encontrar con 2 jóvenes que vamos a ir conociendo parte de su historia, pero entiendo bien jóvenes se acercaron a la literatura, a la poesía, desde los más diversos planos, desde lo
por decirlo de alguna manera, desde los contenidos poéticos hasta la gestión, pasando por la organización, por la fundación de ciertos espacios literarios y también desde un lugar que es fundamental como son las editoriales. Me refiero a Daniel Vizcarra, licenciado en Lengua y Literatura Hispánica, profesor de Educación Media en Lenguaje, mención honrosa en el Premio Roberto Bolaño el 2017, distinguido por la Corporación Cultural de Talagante por su difusión y promoción en la creación literaria local, becario de la Fundación Pablo Neruda y del Fondo del Libro y la Lectura entre el año 2019 y el 2021, ha impartido diversos talleres de poesía en el colectivo Poesía y Periferia. Pues poemas suyos, digo, aparecen en la antología Poesía y Periferia Volumen 1, La vieja zapa cartonera 2017 y Maraña de Editorial Alquimia el 2019. Precisamente es miembro fundador de este colectivo, Poesía y Periferia, del cual por supuesto estaremos preguntándole y conversando en qué está este mundo que comienza a desarrollarse algunos años en nuestra comuna. También es diagramador en la editorial El Otro Cuarto y en la editorial Sauceda. Actualmente trabaja en su primer libro a publicarse por Provincianos Editores el 2022 y además es un pintor autodidacta, definido autodidacta. Oye, bueno, vamos a estar hablando con él de Editorial Sauceda, pero también tenemos otro joven invitado, diseñador gráfico de profesión, integrante de la Mesa de Escritores de Talagante, que se está nuevamente reagrupando. Vamos a, durante este mes de octubre, a tener novedades sobre esta Mesa de Escritores que fuimos de alguna manera colaboradores también desde la Corporación Cultural de Talagante. Fundador de editorial El Otro Cuarto, que ha lanzado, y vamos a conocer parte del trabajo de los escritores que han presentado a través de su editorial, cofundador del colectivo Malos Poetas, co-creador del proyecto Sociedad Literaria de la provincia de Talagante y por supuesto un inquieto gestor cultural que está siempre ligado al mundo de la literatura. Oye, jóvenes con amplio currículum, algún poeta podría decir tremendo prontuario que tienen estos escritores. Bienvenidos a este espacio literario, este espacio de caminantes, donde queremos compartir con la gente que está ahí detrás también de la pantalla un espacio de poesía, un espacio de tiempos, donde quizás vale la pena detenerse a conocer y a reflexionar sobre los escritores, especialmente de nuestra provincia. Bienvenido Daniel, bienvenido don Roberto, la palabra para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo espero que sea una tremenda conversación la que podamos ir caminando juntos, pero me gustaría partir con Daniel. ¿Cómo se acerca a la poesía? ¿Cómo se acerca a la literatura? eh, a los libros? ¿Cómo intenta también descubrir estos paisajes que muchas veces a los jóvenes no les llaman la atención, ¿no? ¿A qué edad, por ejemplo, empieza a vincularse con las letras? Bueno, en mi caso particular fue a partir como de los 14 años, primero medio, más o menos por ahí, que más que las letras fue como una búsqueda de expresión, yo creo, ligada a todas las disciplinas artísticas, pasé casi por todas, diría. Algunas las mantengo, algunas las dejé, etcétera. Pero siempre dentro de todas esas, las letras, lo que son los libros principalmente, me marcaron mucho. Una especie de leer y encontrar cada vez como una maravilla en la lectura, un tesoro que se iba acumulando. Y de ahí partió, pues, también obviamente practicando lo que es la escritura, la poesía principalmente, o una escritura a veces sin la necesidad de atarse a un género, como un acto de liberador. También yo creo que surgió ahí algo que se ha mantenido hasta hoy en día con, con distintos derroteros, con distintos proyectos, prácticas. Luego lo estudié, después me hice profe de lenguaje. Entonces como que hay un montón de dimensiones desde las cuales como he vivido también
la literatura y la escritura o la lectura. Y hoy en día también estamos con estos proyectos editoriales que de alguna forma compartimos y trabajamos asociativamente con Roberto, y eso ha sido como otra gran área a trabajar, a descubrir también en el área editorial, y eso me ha tenido también muy entusiasmado este último tiempo. Oye, que sin duda, de alguna manera es la última parte de este ciclo, de estos eslabones que componen el mundo literario, ¿no? Que las editoriales, es el espacio finalmente donde se acoge un proyecto, ¿no? Y muchas veces los escritores no solamente lo consideran un proyecto, es prácticamente parte de su vida, ¿no? Un hijo, muchos escritores le denominan, ¿no? Esto de parir un libro. En el caso de Roberto, ¿cómo se acerca a la literatura? ¿Cómo descubre la poesía también un espacio de desarrollo? En mi caso, se dio un poco de forma azarosa. Siempre estuve más vinculado a lo visual y cosa que aún desarrollo, incluso profesionalmente. Y el encuentro con la poesía fue a través de una profesora de castellano en esos años, en la enseñanza media, eh, donde viendo algunos escritos que iba desarrollando, me invitó a participar de un concurso poético. Eh, por ahí descubrí que era la antipoesía, que fue lo que ella vio un poco lo que yo estaba haciendo. Y bueno, ese año gané el concurso y todo, así que fue como un gran impulso. Ahí uno entiende la importancia que tienen a veces, o sea, siempre, el rol que tienen los profesores en el desarrollo de sus alumnos. Y de ahí en adelante fueron eh, cosas fortuitas que fui conociendo personas a través de los talleres literarios, los primeros talleres literarios de Talagante, de la corporación, hace ya bastantes años, con Lucy Mendoza. Ahí conocí a personas que todavía tengo gran amistad y he desarrollado proyectos como Malos Poetas, justamente con dos personas que conocí en esos años y lo desarrollamos bastantes años después como un resultado de un proceso eh, personal y de investigación. Eh, y bueno, y luego ya en esta última etapa coincido plenamente con Daniel en que han confluido bastante energías, bastante cosas interesantes que de repente tienen formas diversas como proyectos editoriales, eh, apoyos de distinta índole como una sociedad literaria es un proyecto en desarrollo y que va a ser parte de estos conversatorios, por lo que tengo entendido, posteriormente. Así que ahí hay hartas novedades y hartas cosas bonitas. Bueno, uno escuchándoles tiende a pensar que son de una generación globalizada o con una mirada desde lo integral, que eso me parece bien interesante porque ustedes ven, y lo decía Daniel de alguna manera y lo corrobora Roberto, eh, desde un prisma multidimensional la literatura. No es solamente el escritor detrás de un escritorio o con un lápiz en la mano, ¿no? Sino que pueden o son capaces de visualizar todo el proceso desde el aspecto creativo hasta la finalización, como lo señalábamos respecto de lo que le corresponde a una editorial. ¿Cuál de esos procesos les acomoda más a ustedes? ¿Les acomodan todos? ¿O les parecería eh, más prudente lo que uno conoce antaño, que el escritor se dedique a escribir en esta multidimensión que ustedes plantean o viven o habitan permanentemente? eh, ¿Cuál es la más importante o no sé si la más importante, pero aquella que ustedes creen que les sugiere un camino mucho más cercano a lo que ustedes quieren? O efectivamente ustedes ven toda esta multidimensionalidad de igual manera, ¿no? En todo el proceso, porque ustedes son creadores,
Ustedes son poetas también y ejercen desde allí también sus miradas, ¿no? Del mundo. No sé quién quiere partir ahí. La pregunta o la reflexión es para ambos. Daniel. No sé. ¿Quieres tú, Roberto, o yo? Ya parto, Ya. porque hay algo que me gustaría enganchar en la reflexión, es sobre esta idea que lo planteó Manuel, que la editorial viene como a contemplar esa área que le corresponde al último eslabón de la literatura, que sería la publicación de un libro. Y es curioso porque en esta multidimensión que también habla, eh, a mí en lo particular, y creo que Daniel también comparte, eh, esto de que la literatura termina en el libro es como un aspecto que está bastante en discusión. De hecho, el colectivo en el que participo, que es Malos Poetas, justamente retoma una otra instancia, una segunda instancia, en donde se aborda la literatura, en particular lo poético, pero no porque lo poético lo consideremos algo esencialmente distinto o especial, sino como un vehículo que se nos dio solamente. eh, y que habla de cómo llevar la literatura a los escenarios, cómo llevar la poesía a lo escénico. Y entonces la relación cambia, ya no es el escritor a través del libro publicado que llega a los lectores, sino que trasciende eso y pasa a comunicarlo de otra manera. Y creo que también eso es como una riqueza a explorar bastante interesante. Eh, claro, y comparto plenamente lo que dice también Roberto y lo que también tú planteas, Manuel. Creo que claramente ambos con Roberto estamos posicionados desde una perspectiva multidimensional a la hora de concebir y de oficiar en torno a la literatura. Y al menos en mi caso se ha dado porque creo que muy, por decirlo así, intuitivamente, por una especie de pulsión personal, siempre he tratado como de desmarcarme de esta imagen un poco romantizada tal vez, como también tú mismo la presentabas un poco así de el escritor que escribe solo en la noche frente a su escritorio, con una copa de vino, no sé. Eh, siempre como he tratado de desmarcarme de eso, porque claro, es una imagen más romántica del escritor como un ente individual, ¿cierto? Y, y para mí, al menos como lo que me ha dado la experiencia, el trabajo con otras personas que también están de alguna forma oficiando en torno a la escritura o la lectura, principalmente en Talagante, con los colectivos Poesía y Periferia, Malos Poetas, y ahora también con la editorial, de alguna forma se ha ido labrando en mi cabeza la idea de una comunidad escritural. Entonces, en esa comunidad escritural hay actores, ¿cierto? Que van activando de alguna forma una red, una comunidad misma de personas que están ahí gestando, escribiendo, leyendo, conversando, compartiendo, en el fondo, lenguaje, ciertamente, en torno a las problemáticas, a la experiencia de vivir en un sector determinado. Y creo que eso se ha dado de una manera bastante espontánea y rica en Talagante, con todos los movimientos que han habido. Y creo que eso igual de alguna forma ha permitido que se desarrolle toda esta comunidad. Y en el fondo lo de la editorial ahora es claro, es una forma de potenciar, creo yo, de activar y de inyectar un poco más de energía también y de oficio, creo yo, desde el oficio editorial, como de reconocer también el valor literario y mostrárselo a otras partes, al mundo, a Chile en general, el panorama literario chileno editorial, es una forma también de llevarlo hacia allá y de tratar de hacerlo también desde la provincia tiene también un valor propio, yo creo, porque claro, somos también de la provincia, somos también escritores, conocemos a la gente que queremos publicar,
de pronto hemos acompañado sus procesos durante años y por lo tanto tiene un valor muy, muy especial hacerlo. También es aportar a esa idea de comunidad. Y desde mi perspectiva, claro, por un lado estoy posicionado como escritor, a veces, aunque claro, estoy trabajando todavía, eh, a veces estoy en la pedagogía, tratando ahí de enseñar como el valor del lenguaje en el fondo, el valor de la escritura y la lectura, y, y por otro lado también ahora estoy en el plano editorial, pero claro, para mí el plano editorial, al menos para mí, me es también algo como que no puedo hacerlo yo solo todo. Necesito equipo, gente que me apañe en ese sentido, porque claro, es una pega enorme. No, todo lo que yo sé, todo lo que puedo hacer no llega a levantar una editorial por sí sola. Entonces también ahí me he encontrado con un montón, un camino inmenso de aprendizaje hacia adelante. Y también con compañeros valiosos como lo ha sido Roberto en ese sentido acá. Y también obviamente otra gente fuera de Talagante que también ayuda siempre con consejos, etcétera. Entonces, esa es como mi manera de concebirlo y de posicionarme dentro de este multidimensión que puede tener la literatura, como una comunidad. Y que de alguna manera ambos ratifican, ¿no? Porque es que un espacio abierto, multidimensional y que les acomoda, digamos, no es que a alguno no le acomode, me parece que desde allí también hay un acto absolutamente generoso. Y desde esa perspectiva, Roberto, Daniel, bueno, contarle a quienes se están conectando a través de nuestras plataformas de la Corporación Cultural y de la Municipalidad que nos encontramos con dos jóvenes escritores, formadores, parte de importantes y destacadas agrupaciones literarias, de los cuales de muchas han sido fundadores, don Roberto Morales y don Daniel Vizcarra, conversando durante el mes de octubre junto a destacados escritores, escritoras, eh, a personas y personajes de este mundo literario, este mundo mágico en el cual queremos explorar. Desde allí entendemos que hay un momento en la vida en que uno, lo dijo Roberto inicialmente, se encuentra con un profesor, se encuentra con alguien que lo estimula, que lo convoca, que lo emociona, ¿no? Bueno, eso es lo que a veces entendemos nosotros que nos dedicamos al arte o a la cultura, ¿no? Si no emociona, es bien difícil convocar a otro. En el caso de ustedes, ¿ven en el libro un acto de emoción hoy día, cuando quizás las plataformas digitales son las que están a disposición? Ustedes son de alguna manera de una generación híbrida, ¿no? Digital, el libro. ¿Cómo ven a propósito de la palabra que usó Daniel, este romanticismo, o esta ficción o este mágico relato que uno ve en estos escritores de antaño, solo escribiendo, en la soledad, en la orilla de una playa, ¿cierto? Mirando eh, esta figura nerudiana, mirando el mar, con su pluma. eh, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven el libro? ¿Lo ven como un objeto material importante dentro del proceso cuando un niño, un joven, se encuentra en estos espacios de creación literaria? Daniel. Ya. ¿Mm? Claro, estoy muy de acuerdo que, claro, hay una especie también de romanticismo con el libro, ciertamente, como objeto, ¿cierto? Pero, claro, a mí al menos como desde mi historia, mi perspectiva, el libro siempre ha sido muy, muy valioso, ¿cierto? Porque es un objeto que uno puede llevar a cualquier lado independientemente de la electricidad. Eso también creo que es muy, muy potente para el libro como objeto de que puede estar ahí, acompañarte, uno lo puede leer, puede palparlo, incluso a veces los puedes oler, encontrar ese olor tan particular que tienen sobre todo los libros viejos, pero claro, es muy potente y yo creo que de alguna forma uno no podría como tener una preferencia sobre uno u otro formato porque creo que lo digital, lo virtual llegó para sumar más que nada para aportar con espacios, con posibilidades de lectura
que tal vez sean más accesibles para otro tipo de personas, que tengan otros gustos, otra historia, y en ese sentido es muy potente, claro, también, po. De pronto también, porque puede ser más accesible el hecho de tener, por ejemplo, PDF, textos que no necesariamente tienen que pasar por el consumo que implica un libro también, porque hay que comprarlo, ¿cierto? Y uno puede descargarlos gratuitamente. Entonces puede leerlo ahí en un celular, en una tablet, en un computador, y también de alguna forma facilita el acceso a la lectura, porque eso en el fondo es lo principal, pues, independientemente del formato. El acceso a la lectura, lo que creo yo es lo que uno persigue, lo que busca y lo que le gustaría que perdure y que insistir en eso también, porque de alguna forma es todo como un ciclo, es como una visión cíclica, creo yo, de que si se potencia la lectura, si se activa, también obviamente se va a potenciar de igual forma la escritura. Entonces como que todo es muy retroalimentativo entre sí, según Oye, yo. están los audiolibros también hoy día, ¿no? También, también. Yo descubrí por las noches Antoine de Saint-Exupéry, no releí, reescuché El Principito y fue una experiencia bien nueva. Hay organizaciones que están dedicadas, bibliotecas que están realizando proyectos bien interesantes respecto de Sí. los audiolibros, así que efectivamente ahí hay una búsqueda o plataformas que van sumando. Roberto, ¿qué opinas tú al respecto? Em, ¿Prefieres el formato del libro ahí? Mira, ahí compartiría un poco lo que dice Daniel y lo incluiría en lo que sería un poco la descripción de la editorial El Otro Cuarto. El año pasado estuvimos en un conversatorio en donde relanzábamos esta editorial que era del año 2010, pero estuvo bastante años escondida por ahí, y la relanzábamos enfocándonos justamente en el libro virtual, en el libro online. Eh, y este año, junto a Daniel, ya empezamos a abordar la parte física. Yo venía un poco trabajando hace poco que lanzamos 2 libros físicos en formato plaquet de 2 escritores de la zona, así que ya veníamos en este trabajo del libro físico y como bien decía Daniel, claro, se vienen a complementar eh, estas 2 formas de lectura para ampliar las posibilidades de su acceso. Pero en cuanto a preferencia, ya ahí queda algo, yo creo que generacional. O sea, es tan débil como esto. O sea, las personas, los jóvenes, yo creo que cada vez se van a ir sumando más a lo digital y lo físico nos va a quedar a nosotros. Pues, o sea, el cariño al libro eh, eh, como preferencia. Quizás siempre existan como dualidad, pero como preferencia yo creo que ya va a pasar solamente a ser algo generacional nuestra preferencia por el papel. Roberto se sonríe, pero quiere decir que será una nostalgia abrazar esos objetos llamados libros. Oye, vamos a hacer una pausa después de esta reflexión de Roberto. Estamos con Daniel Vizcar y Roberto Morales, dos destacados escritores, gestores culturales de importantes caminos y viajes literarios de nuestra comuna, de nuestra provincia, premiados y reconocidos y que agradecemos, por cierto, estén a través de las plataformas de la Corporación Cultural y de la Municipalidad. Ustedes pueden dejarles sus mensajes, por supuesto, aquí, abajito. Nosotros vamos a estar contestando y, por cierto, vamos a estar compartiendo con ellos sus apreciaciones. Oye, quiero dejar planteado, vamos a hacer una pausa musical con el dúo de La Fuente. Eh, yo diría, musicólogo, explorador también de la creación y la poética del folclore, una búsqueda permanente que va a compartir con nosotros hoy día Pablo Fuentes, este dúo de La Fuente. Y a la vuelta vamos a hablar, ahí les dejo la tarea planteada como, vamos a hablar de jóvenes y de educación, de fomento lector, esta palabra que a veces a la gente no le gusta mucho, pero vamos a hablar de fomento lector, de jóvenes y de educación a la vuelta de esta interesante pausa musical junto al dúo de La Fuente.
montaña oscura, a donde no habita gente. En una montaña oscura, a donde no habita gente. De una puñalada me mata, si yo volviera a quererte. De una puñalada me mata, si yo volviera a quererte. Si los ojos de la cara se me cayeran por verte, si los ojos de la cara se me cayeran por verte, en el suelo los dejara, si yo volviera a quererte, en el suelo los dejara, si yo volviera a quererte. Pido que del cielo caiga un rayo contra mi suerte. Pido que del cielo caiga un rayo contra mi suerte. Pido que cenizas me haga si yo volviera a quererte. Pido que cenizas me haga si yo volviera a quererte. Tremendo el grupo que acabamos de disfrutar, este dúo que habitualmente está con nosotros en distintos lugares y que durante la pandemia estuvo muy activo y que, por cierto, ha sido parte de importantes momentos en este tiempo donde hemos estado confinados con contenidos, con creaciones. Así que agradecer a Pablo Fuentes, por supuesto, este proyecto musical. Oye, como les dije, teníamos que volver aquí con jóvenes, estudiantes, educación, fomento lector. ¿Qué les dice todo esto? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Daniel tiene una mirada seguramente mucho más cercana, pero sin duda que ustedes se relacionan permanentemente con gente más joven, están escuchando poemas, poesía. ¿En qué están? ¿Cómo ven ustedes la educación? ¿Cómo se está cómo se está acercando de alguna manera la literatura a los jóvenes? ¿Se está acercando? ¿Se está acercando quizá a través de la educación o no? ¿O están buscando nuevos caminos? ¿O se están encontrando en nuevos espacios? Ayúdennos a descifrar este misterio, estimados. ¿Parto yo? Ya. Bueno, desde mi perspectiva, igual no ha sido tan adentro en la educación, nunca he estado tan metido todavía. Sigo siendo una especie de satélite afuera, pero claramente he visto y pensado hartas cosas, ¿cierto? Yo creo que primero que nada es muy complejo dar como un panorama así tan general de la educación, siendo tan diversa igual hoy en día, ¿cierto? Habiendo tantos tipos de educación en tantas partes, tantos niños distintos y también habiendo tantas brechas también de pronto que son sociales. Entonces, yo he escuchado, ¿cierto?, que se habla mucho a veces de que hay un déficit lector que está siempre como subiendo, pero yo creo que también es una idea muy debatible, ¿cierto? Porque de alguna forma lo que se lee, o sea, lo que se lee tal vez no son los libros convencionales, no son los géneros literarios convencionales como los conocemos, sino que son otro tipo de textos, como por ejemplo textos que están fuera del mismo espacio escolar, como lo son, por ejemplo, las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter de pronto. Bueno, ya Facebook yo creo que ya no tanto, pero Mm. Instagram sí es lo que pega mucho ahora, o los Discord, por ejemplo, los chats que se hacen como en torno a juegos, que obviamente para funcionar necesitan una base lingüística que es muy compleja y muy rica también, po.
Y ahí yo creo que están todos los y las jóvenes leyendo constantemente. Entonces yo creo que la lectura está siempre, de alguna forma, esa es mi opinión. Está siempre la lectura, de alguna forma, en algunos casos con más ímpetu que en otros, claramente, con una gama más amplia de lo que se llega o no se llega a leer, pero yo creo que el desafío en la educación misma ha sido eso, como tratar de actualizar los programas, ¿cierto? O actualizar también las didácticas, la visión docente también incluso a veces, hacia estos modelos o plataformas más actuales que han estado surgiendo hoy en día. Y eso yo creo que igual se ha hecho. Al menos, por ejemplo, yo recuerdo con mucho cariño cuando estaba en tercero, creo, o cuarto, y me dieron a leer Tengo miedo torero, del MBL. Y ese libro me voló la cabeza. Y luego entendí que, claro, si hubiesen sido unos 30 o 20 años atrás, no me hubiesen llegado a ese libro ni por pensarlo. Mm. Entonces, de alguna forma eso se va actualizando y ahora veo, por ejemplo, mi pareja también que es profe de lenguaje o otras personas, colegas también que me hablan de los libros que les dan a leerlo a los estudiantes y son libros muy, muy potentes, porque yo me imaginé, yo pienso, llego a pensar, oye, qué bacano hubiese sido que me llegara ese libro cuando yo estaba en la media, o sea, sería otra persona totalmente. Me hace pensar esas cosas. Y, y yo creo que, claro, está ahí siempre abierta las posibilidades, hay como grietas, yo diría, en el sistema educativo, desde donde los profesores a veces logran meter sus semillas, y, pero siempre es un espacio conflictivo, creo, un espacio de tensión, de, de, de tira y afloje también, con lo que el mismo currículum a veces impone a los profesores en ciertos espacios. Y ahí están, claro, lecturas que están muy desactualizadas con los contextos socioculturales desde los cuales donde vienen los estudiantes. Y ahí es donde, claro, surge el problema, porque al estar una lectura descontextualizada de lo que son ellos mismos, del lugar en el que vienen, de su vínculo con la historia, la cultura, etcétera, obviamente va a ser algo extraño, va a ser algo casi como eh, muy lejano para ellos. Mm. Entonces, ese es el conflicto, y ese es el punto de tensión. Y a veces intencionado, y a veces, claro, depende de la visión también del profesorado. Que Porque esas básicamente cosas. tiene que ver, como dice Daniel, básicamente tiene que ver cómo el profesor se para también en el mundo como de la poesía y de la literatura, ¿no? Cómo quiere compartir ese espacio con sus alumnos, que también eso va generando tensión. Roberto, Tomando un tema que se había tratado anteriormente, que es como el momento literario como el que estamos viviendo, en donde pareciera que hay mucho interés por los grupos literarios, por formar nuevos grupos aquí en la provincia. Eh, Me tomo también de eso para, ponerlos como un lugar donde también los jóvenes llegan, eh, donde también confluyen a aprender, a compartir, lo mismo los talleres literarios, la importancia que pueden tener para esta forma de juntarse en torno a la literatura, y qué interesante también pensar en el rol que pueden tener las editoriales al respecto, cómo vincularlas con estos grupos, con estos talleres, la importancia que tendrían. Si es que, si es que se ve a la editorial también como en un rol quizás hasta formativo, podríamos decirlo, que comiencen a funcionar dentro de los talleres, dentro de los grupos literarios, hay un aporte bastante importante que podría ocurrir ahí. Si con estos proyectos que estamos haciendo con Daniel llegásemos también a esos rincones. Y ahí me imagino, por ejemplo, no sé, pues, algunas tareas formativas como, en el caso de Daniel como editor, eh, el acompañamiento en la creación de los textos, correcta manera de redactar un texto, etcétera, o en cosas más técnicas como podría ser diagramación, eh, preparar correctamente un documento
e incluso como para, aprovechando las herramientas que genera, por ejemplo, Word, eh, para publicar digitalmente el libro directamente sin que pase por ninguna editorial, desde el Word, subirlo a una plataforma como Amazon, por ejemplo, eso es posible. Entonces, todas estas posibilidades quizás están todavía a suerte de nadie, cuando las editoriales podrían tener ahí un rol importante que cumplir. Oye, y un espacio que me parece fundamental, que de alguna manera ustedes lo han expresado en esta dimensionalidad en la que se mueven o movilizan sus ideas, es que, lo decía de alguna manera Daniel, que ojalá no tenga que ver con la voluntad del profesor, sino que más bien ojalá que esos espacios sean colaborativos, que sean usados de alguna manera desde los protagonistas, ¿no? En este caso, yo me imagino lo interesante, el aporte que sería Roberto Morales y Daniel Vizcarra en un aula, en una escuela, en un colegio. O sea, qué proyecto podrían, o sea, tremendo proyecto que podrían desarrollar desde el espacio literario, creativo, eh, y que no siempre, y por eso digo que tiene que ver muchas veces con el aporte del profesor, no se da. Es como lo que hablamos, no sé, hace algunos meses con algunos folcloristas, y con todo el cariño y respeto que uno le tiene a los profesores de educación física. Hoy día son ellos los que están enseñando cueca y no los folcloristas. ¿Me explico? Un poco haciendo la analogía de quienes deben ser parte de esos procesos creativos, literarios, de imágenes y contenidos literarios, de esta figura, del territorio del que habla Daniel. ¿Cómo asirse de él? Bueno, es a través de ustedes, po, a través de ustedes. No necesariamente de otros personajes, sino que aquellos que están en ese ámbito sean también parte del proceso colaborativo. Pero como dijo Daniel en algún minuto, eso a veces y muchas veces y la mayoría genera cierta tensión que esperemos que post pandemia podamos subsanarla, ¿no? A propósito de la falta que va a ser el arte y el poder expresar las emociones ahora, saliendo un poco de la pandemia, ¿no? Aún no ha terminado, pero ahí está. Durante medio siglo, la poesía fue el paraíso del tonto solemne, hasta que vine yo y me instalé con mi montaña rusa. Suban si les parece. Creo, o más bien claro, que yo no respondo si bajan, echando sangre por boca y narices. Nicanor Parra, Parra. ¿no? ¿Es así de intensa la poesía? Por lo menos, como en mi experiencia, como comentaba anteriormente, la figura de Parra ha estado presente en dos momentos como importantes, que es cuando estoy saliendo del liceo, y con una presencia bastante más fuerte en lo visual como desarrollo personal, y ocurre esto de la profesora de lenguaje de castellano, que me enseña qué es la antipoesía, quién es Parra, y que por qué yo no eh, me uno a su clan y participo en un concurso. Y la segunda instancia fue con la formación de Malos Poetas, que eso ya es más reciente, hace 3 años que formamos Malos Poetas, y, y también en la búsqueda de estas nuevas experiencias me invita a un colectivo que se llama Maricueca, a la Corporación Cultural, a participar con ellos, y presento un poema que también tiene que ver harto con Parra, con su forma declamativa, eh, y que de hecho de ahí salió el nombre Malos Poetas. Eh, el título del poema no lo recuerdo muy bien, pero tenía el inciso ahí, tenía Malos Poetas, así que por ahí salió. Eh, y como decía anteriormente, bueno, el camino de la poesía no fue tanto una elección por amor a la poesía. De hecho, quizá un poco el nombre hasta puede justificarse de por ahí, por ese camino puede justificarse el grupo, el nombre del colectivo Malos Poetas, sino como una herramienta, como, eh,
como también hemos abordado otros caminos más narrativos, y en ese sentido me tengo que considerar un mal poeta. No le tengo un cariño o un amor ferviente a la poesía, y más tengo, mis lecturas favoritas siempre han sido la narrativa. Así que, nada, solamente eso. Está muy bien. Daniel, Eh, Mucha, claro que puede ser así de intensa la poesía, y esa es mi opinión. Lo que hace Parra, claro, yo creo lo leo como un gesto estético más que nada. Eh, de alguna forma Parra hace lo que se necesitaría hacer para que también, como hablábamos hace un rato, las paredes de los colegios se abran también, se derrumben hacia la cultura que está creándose en la sociedad, ¿cierto? Y el gesto es ese, pues como tratar de sacar la poesía, de sacar la literatura o la escritura, la lectura misma de los lugares comunes de siempre, pues. Un poco también como hablábamos al principio de los lugares romantizados también, desde donde se conciben algunos actores también dentro de la cadena del libro. Entonces, yo creo que es el potencial tan grande que tiene Parra, porque es una especie de invitación a la insubordinación, a una rebeldía de alguna forma, con respecto a lo estético, al gusto. Y en ese sentido, claro, yo lo comparto totalmente, pues, y creo que de alguna forma también nos abre también a valorar también lo que se ha dado acá últimamente, que esta idea de como comunidad también, de que de alguna forma saca del contexto, sale de lo común de esta idea como del escritor individual, que escribe bajo un sentido competitivo con otros escritores, y que más que nada trabaja eh, en esto también que también nombraste tú, Manuel, en el principio, que es la poesía vivida como una forma de solidaridad también. Entonces, claro, en ese sentido, yo creo que desde ahí lo leo, y desde ahí también me gusta y lo intento de alguna forma practicar, de llevar a cabo y compartirlo con compañeros y compañeras. Y ha sido súper interesante. También así, es lo mismo que él describe, de que se siente uno en una montaña rusa, se siente de alguna forma vivo, como te da ahí las sensaciones ese tipo de juegos, que por cierto no me gustan, son demasiado bruscos, pero uno siente eso, como una agitación de alguna forma, po. Agitar la vida, agitar las formas, sacudirlas de su polvo para llevarlas a un lugar nuevo, una novedad, y así reconectar también con las nuevas generaciones, también como estábamos hablando de la educación. y encontrar esos espacios que a veces están invisibilizados por un exceso de consumo o de Claro, sobreexploración digital, revolver en nuestro interior esa búsqueda de la naturaleza, ¿no? De lo tangible, de aquello que incluso no se ve, pero está allí, los atardeceres, ¿no? Como el agua, como la flora y fauna, por ejemplo, en nuestra provincia, estas zonas hoy día de bosques que todavía están cohabitando entre esta provincia semi-rural. Oye, nos queda poco tiempo, pero quiero antes de invitarle a jugar, porque hay que jugar también en esta búsqueda permanente y encontrándonos con la gente que está ahí detrás de la pantalla. Antes de iniciar este juego, que quiero preguntarles qué desafíos tienen desde sus distintos lugares, desde de esta multidimensión en la que se mueven. Roberto, cuáles son los desafíos de Malos Poetas, el otro cuarto de Roberto Morales? ¿Cuáles son aquellos desafíos que hoy día lo están removiendo internamente? Respecto a la editorial, los desafíos son claros. Eh, Estamos con Daniel ahí trabajando en profesionalizar al otro cuarto. Él también tiene su editorial, Sauceda, así que también vamos a estar haciendo colaboraciones. Pero particularmente del otro cuarto, tenemos ese desafío de volver a algunos procesos que lo estaba haciendo más caseramente,
hacerlos más profesionales. También, a ver si se me va alguna, que tenía algunas anotadas. Eh, con la editorial, bueno, tenemos, como es un, como es un proceso o un proyecto dual que aborda tanto el libro digital como el libro físico. eh, Ahí tenemos también algunas propuestas que hacer que puedan ser interesantes, sobre todo enfocándonos en el libro físico, la parte de financiamiento, que nosotros estamos apostando a un modelo en donde los libros se financian a través de crowdfunding, de un sistema en verde, una venta en verde, bajo demanda podría decirse, y así liberar al escritor del peso del financiamiento, masificando el costo, sociabilizándolo. Así que eso en cuanto a la editorial. Con Malos Poetas estamos retomando el camino. Pensamos hacer algún tipo de taller, entendido este como un lugar donde vamos a experimentar todos juntos, más que como este taller visto como clase, como donde uno va a aprender algo, sino que donde uno va a meter las manos, en ese sentido de taller. Eh, Así que estamos pronto a comenzar y esperando a ver qué resulta de aquello. Estaremos atentos a los desafíos de Roberto Morales y estos proyectos que de alguna manera van a ser parte fundamental de la dinámica cultural de nuestra comuna y de nuestra provincia. Daniel, Claro, comparto plenamente lo que dice Roberto también, por sus proyectos, al menos con el ámbito editorial del otro cuarto también son los míos de alguna forma. Y creo que, claro, nuestro principal objetivo, desafío también, obviamente, sueño por ahí también, el levantar este proyecto editorial asociado con dos nombres, claro, con el otro cuarto y Sauceda, en conjunto con Roberto y todo el equipo también que tenemos con nosotros apoyándonos, porque nosotros no somos nosotros dos también, pues. Está Claudia Espinosa conmigo, está Carla también en el otro cuarto. Entonces, hay más gente que también vienen de las agrupaciones de trabajo en común. Y en ese sentido, el desafío, primero que nada, yo creo, claro, es ojalá publicar todos los textos que puedan concebirse como obras terminadas, que presenten de alguna forma una visión de comunidad, de un trabajo también con la provincia, con lo territorial donde están situadas también, y obviamente trabajarlos, publicarlos desde una mirada profesionalizante, es decir, llevar acá, traer acá a Talagante y hacer surgir de alguna forma estas otras dimensiones también que implica la cadena de producción de un libro, ¿cierto? Que, como decía Roberto, es la edición, la diagramación, el diseño editorial y luego también, obviamente, el libro como tal y su circulación, claro, dentro de la comunidad y dentro de afuera también de la provincia, como un objeto que pueda de alguna forma activar lecturas, activar discusiones, activar de alguna forma el lenguaje y la manera de conectarse el tejido social también, pues. Y obviamente también con eso que se valore también el trabajo que se ha hecho acá, al menos en la provincia de Talagante, que claro, llevamos hartos años trabajando desde diferentes flancos, y este es uno más que se abre, pero pretendemos que sea uno de los más importantes, claro, y que de alguna forma eh, consiga activar más allá de lo que ya está activo también el panorama, que estimule a escritores y escritoras que están escribiendo hoy en día a terminar sus obras, a lanzarse con sus proyectos, a experimentar también con la publicación por crowdfunding, como mencionaba Roberto en el otro cuarto, y los otros modelos también que estamos pensando, con Sauceda también, subir también ojalá la calidad de los textos que se están haciendo constantemente, e invitar también a las personas que no solo escriben poesía, porque no es solo poesía también lo que estamos hablando de literatura en general,
Entonces, quizá una persona que quiera eh, buscar su camino por las letras, atreverse a hacer un libro también, o alguna otra que ya lo tenga por ahí como medio hecho, también invitarle a que se atreva a participar y a trabajar también con nosotros, porque va a aprender mucho y esa es la idea, como poder transmitir los conocimientos y esta voluntad profesionalizante para enriquecer el panorama, básicamente. Entonces ese es como el gran desafío y eso Es esperemos un, que lo podamos lograr. Es un tremendo desafío, ¿ah? Al cual nos sumamos, porque desde las plataformas que nosotros vamos generando y hemos ido generando durante este tiempo, que de alguna u otra manera se han tocado, se han reunido, colaborado también con los proyectos de ustedes, Poesía Periferia, con Roberto, que nos conocemos hace un montón de tiempo. Cómo también vamos requiriendo ya cuando van generando plataformas tan importantes como las que ustedes han desarrollado en conjunto también con nosotros, con otras organizaciones, cómo nos hace falta este sentido de descentralizar urgente, ¿no? Yo me imagino que lo que debe pasar en regiones cuando nosotros vivimos a casi 40 kilómetros de Santiago y somos provincia, periferia, absolutamente en algunos casos invisibilizada de las políticas públicas donde no tenemos medios masivos donde poder contar lo que están haciendo nuestros artistas y nuestros gestores. De verdad que eso pareciera un sueño, una utopía, pero con proyectos como con el que ustedes están desarrollando y con los que nosotros queremos seguir abriendo caminos, ojalá eso sea posible y así vamos buscando nuevos caminos para fortalecer ese tejido social y que la comunidad sea finalmente la que sea beneficiada con esta dinámica cultural. Oye, quiero invitarlo en la última parte a jugar en una palabra, quiero que nos juguemos, y yo sé que es complejo, especialmente para ustedes que juegan y dibujan con las palabras, ¿no? Eh, pero con una sola palabra a la que yo, por cierto, les voy a plantear. Partimos con Roberto. Pandemia. Oportunidad. Daniel. Em, ay, no sé. Acompañamiento. Biblioteca. Mm, un silencio exquisito. Mm, podría ser. Ay, no sé. Lectura, ya, lectura. Lectura. Sí. Escritor o autor sugerido o favorito, como quieran. Me marcó mucho Cortázar. Cortázar. Marosa de Giorgio. La gente que está ahí detrás de la pantalla, vayan anotando, ¿ah? Son libros que, que ustedes buscan ahí y van a poder encontrarlos para saber qué están leyendo estos dos jóvenes escritores. Oye, eso era el juego, ¿ah? Les agradezco que hayan osado entrar a ese espacio. Pero nos vamos a despedir con frases. Ojalá, si no son de ustedes, de algo, de algún recuerdo nostálgico, de algún libro que les haya llamado la atención o de algún poema. Yo, a propósito de Parra, me quiero ir despidiendo, pero el espacio es para ustedes, para que se despidan con alguna frase o alguna reflexión. La poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía. También lo dijo Nicanor Parra. Mm. Estimados, ya al finalizar este encuentro, ustedes, Bueno, me gustaría eh, tomarme un poco de lo que respondí en el juego rápido, que es la pandemia como oportunidad. Quizás también para la editorial también lo visualice de tal manera. O sea, que estos procesos, esta pandemia que aceleró los procesos virtuales, quizá un poco en, en las actividades obligatorias como el trabajo y la educación, también aceleran un poco el proceso de la digitalización de las obras y ahí
esperamos ser un aporte también con la editorial. Gracias, Claro, Roberto. yo por mi parte recalcar las ideas que habíamos planteado de la poesía, la literatura como un espacio para la solidaridad, recalcar también la idea de comunidades de escritura también que ojalá podamos ir desarrollando, e invitarles también a todas las personas que nos están viendo y que tal vez no nos conocen o no conocen tampoco los proyectos de los cuales estemos hablando, invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Editorial El Otro Cuarto, Editorial Sauceda, para que puedan ver ahí el trabajo que ya hemos hecho y todas las muchas cosas que se vendrán a futuro. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Daniel. Vamos a colocar los Instagram de ustedes y, por supuesto, de los proyectos literarios que están desarrollando. Por ahora, nada más que agradecer a todos ustedes por acompañarnos. Gracias por todos los mensajes y nos estaremos viendo en otra interesante y entretenida conversación con destacados escritores, gestores literarios, creadores y creativos que habitan este territorio. Un abrazo para todos. Gracias, Roberto. Gracias, Daniel. Y hasta siempre. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias.